Bienvenidos a esta entrevista en Litoral Press en TV. Hoy vamos a conocer a una de las instituciones que se encargan, ¿cierto?, de que los datos, todas las actividades, toda la información pública pueda llegar también a la ciudadanía. Es una institución que está cumpliendo 10 años y queremos conversar sobre el Consejo para la Transparencia. ¿Cuáles son las actividades? Hay una noticia también que ha estado en los últimos días, el trabajo que van a realizar junto a Carabineros de Chile para justamente mejorar todos los mecanismos de transparencia y entrega de datos, entre otros. Queremos conversarlo con, por supuesto, su presidente, el presidente del Consejo para la Transparencia, el señor Marcelo Drago Aguirre, que nos acompaña aquí en Litoral Press TV. Un gusto, Cristian, muchas gracias por invitarme. Después de mucho tiempo que nos habíamos visto en un programa de televisión, estamos recordando fuera de cámara. Atrás, así es, pues, pero usted está aquí de presidente del Consejo para la Transparencia, lo decía yo en la introducción, 10 años ya que llevan. Para el que no los conoce, para el que no relaciona muy bien el trabajo, cuéntenos usted a rasgos generales, ¿qué es lo que es el Consejo? El Consejo para la Transparencia es un órgano del Estado cuya misión principal es garantizar el acceso a la información pública. ¿Qué es la información pública? Cualquier documento escrito, obviamente, pero cualquier fotografía, imagen, video, audio, plano, cualquier cosa que esté en un soporte de alguna naturaleza, electrónica o física, en manos del Estado, en principio es pública. Y excepcionalmente puede establecerse alguna reserva o secreto, pero en principio toda la información pública en manos del Estado puede ser accesible por cualquier persona. Entonces un ciudadano cualquiera en Chile o incluso desde el extranjero puede hacer una solicitud de información al órgano del Estado y el Estado está obligado a responderle en 20 días hábiles. Y si no responde dentro del plazo o no le da respuesta alguna o se niega a entregar la información o le han entregado la información parcial, puede recurrir ante el Consejo de la Transparencia en lo que se llama un amparo a la información, que en realidad es un reclamo muy sencillo, desformalizado, electrónico, vía internet, y a partir de ese minuto nosotros nos hacemos cargo. O sea, por ejemplo, un documento que imprime el Ministerio de Salud, de Bienes Nacionales, el CERNAC, que está impreso con tinta del Estado que pagan los ciudadanos a través de sus impuestos, ¿yo tengo derecho a conocerlo? Un documento, un estudio, un CD con información, la fotografía, los audios, los videos, cualquier cosa que esté en manos del Estado es en principio pública. ¿Los sueldos, por ejemplo? Los sueldos incluso se publican permanentemente a través de la que estamos conversando, la transparencia pasiva se llama, información 1 a 1, a pedido de parte, digamos. Pero hay otra parte de la transparencia que se llama transparencia activa, que es información que está permanentemente a disposición del público en los sitios web institucionales. Ahí están los sueldos, ahí están todos los cargos de planta, todas las personas que trabajan en una institución, sus sueldos, sus funciones, están todos los decretos, están todas sus leyes orgánicas, hay un conjunto, sus presupuestos, hay un conjunto bien largo de información que está ahí permanentemente, que tiene que estar actualizada mes a mes además. Y nosotros fiscalizamos que esa actualización y esa información esté disponible. Cuesta llegar de repente y ahora le están poniendo como tramo, grado, los grados y hay que buscar después el grado, cuánto corresponde el monto, pero ahí está. Sí, es complejo, cuesta a veces y es un desafío justamente en el futuro de hacer mucho más amigable la forma en que se presenta la información, mucho más digerible para un ciudadano cualquiera, pero esta es una ley bien potente, con dientes, digamos. Nosotros tenemos facultades para sancionar a los funcionarios si nos entregan la información. En la historia del Consejo hemos sancionado a más de 300 autoridades, funcionarios de distintos niveles, incluyendo alcaldes, tenemos sumario abierto contra subsecretarios o comandantes jefes de la rama de las Fuerzas Armadas o rectores universitarios de universidades del Estado. Entonces estamos hablando de algo que tiene diente, que es poderoso, y que el Consejo de Transparencia es el órgano que se encarga de hacer valer ese derecho frente a toda la ciudadanía. ¿La hoja de vida del general Soto era pública o no era pública? Mira, la hoja de vida del general Soto como documento era público, incluyendo las sanciones y todo. Lo que pasa es que es un documento que tiene un respaldo. Lo que vimos a conocer es un pantallazo de un resumen, digamos, que está en las bases de datos y está en Carabineros en ciertos sistemas. La información de cualquier funcionario del Estado, la hoja de vida de un funcionario es pública porque es base además para tomar decisiones de ascenso, de descenso, etc. Hay excepciones cuando se trata de materia de seguridad nacional o de inteligencia.
Por ejemplo, hoy día conversaba con el ministro de Defensa, las hojas de vida de los generales que están en servicio activo de las Fuerzas Armadas. Esa es información de inteligencia para otros países que no tiene por qué disponibilizarse. Otra cosa cuando esa persona pasa a retiro. Entonces, para la hoja de vida del general Soto, que también es una autoridad policial de seguridad interior... Pero no es de seguridad nacional desde el punto de vista de inteligencia militar, digamos, que es bien distinto a estos perfiles que hacen... Ahora, claro, hay un problema particular ahí con la hoja de vida del general Soto, que lo que se publicitó fue un extracto, fueron datos de una base de datos, y ahí, no está, ahí la ley de protección de datos personales pone una excepción, digamos, y esa es la que no se cumplió. Pero, en todo caso, el problema de haberse dado a conocer esa hoja de vida es la filtración, digamos. Eso no es bueno para la actividad del Estado, que se filtre información y que no se hagan distinciones adecuadas al momento de entregar la información. Y eso es pasado, usted ya se había referido a ese tema en la semana pasada, pero a mí me sirve también para hacer el tema introductorio de lo que va a ser noticia durante este día martes, para ser transparente con nuestros televidentes, ¿cierto? Esta entrevista está siendo grabada el día lunes en la tarde y durante el día martes en la mañana, día que se va a emitir esta entrevista, ustedes van a tener justamente una reunión con Carabineros de Chile. ¿Nos puede contar en qué va a tratar esta reunión, qué es la solicitud, cuáles son los puntos que se van a tocar y cómo van a comenzar a trabajar en conjuntos con Carabineros? Y nosotros, antes de que asumiera el general Soto, enviamos un oficio a Carabineros bastante detallado sobre medidas que a nuestro juicio debía tomar esa institución para abordar la crisis de transparencia y probidad que estaba viviendo. Habíamos conocido la defraudación multimillonaria, con ¿cuánto vamos? 26.000 millones de pesos, pero también la situación de la operación Huracán y esta operación de inteligencia aparentemente falsa. Y francamente, desde el Consejo de Transparencia miramos con mucha preocupación el desarrollo de eso, más de un año de denuncias y de situaciones sin que nuestro juicio Carabineros hasta ese minuto tomara medidas firmes, claras, de cara a la ciudadanía de cómo iba a detener esta situación. Y francamente lo veíamos en paralelo a lo que sucedió en el Ejército, que sucedió algo similar. Hubo una defraudación también relacionada con recursos de la ley del cobre. Sin embargo, en el Ejército nosotros vimos que se tomaron medidas bien concretas, bien específicas, y que incluso le dolieron a ellos, pero fueron lo suficientemente valientes para enfrentar esto de cara a la gente. Enviamos ese oficio y después vino la remoción del general Villalobos y la designación del general Soto. El general Soto, apenas asumió el cargo, un día o 2 días después me pidió una reunión, conversamos en el Consejo de Transparencia, y me señaló la preocupación que tenía y el ánimo de él para abrir a Carabineros, para dar señales fuertes de transparencia y desde ese punto de vista abordar la crisis. ¿De qué va a tratar la reunión que van a tener el día martes? ¿Va usted? ¿Va todos los directivos? ¿Va a estar todo el cuerpo de generales? ¿Solamente el general Soto? ¿Cómo se va a coordinar esa reunión? Va a haber una reunión con todo el cuerpo de generales, con los 41 generales, si no me equivoco, actuales, digamos, el nuevo alto mando, y nosotros vamos a nos pidió dar una exposición donde me pidió el general Soto claro sus obligaciones en materia de transparencia y probidad. Voy a ir con 2 consejeros del Consejo para la Transparencia, con Gloria de la Fuente y Francisco Javier Leturia, y la idea es hacer una exposición general sobre los temas las obligaciones más importantes en materia de transparencia, y estamos hablando del acceso a la información, de la declaración de interés y patrimonio, de la regulación del lobby, de la exigencia en materia de probidad, el deber de abstención, etcétera. Y esperamos a partir de eso tener un diálogo con los generales en las materias que a ellos más les preocupen sobre lo que conversemos. Pero lo que más nos importa es dejarles claro que esto es una preocupación nacional, que si bien es de Carabineros, es de todo el país. Que el rol de Carabineros en la institucionalidad democrática es fundamental, y el hecho de que puedan avanzar en materia de transparencia para recuperar la confianza ciudadana, en nuestro juicio, es muy importante. ¿Estaban preparados las instituciones del Estado, ya sean organismos gubernamentales, ministerios o de las Fuerzas Armadas, que han tenido, por lo menos Carabineros y el Ejército, algunos escándalos, digamos las cosas también como han sido, para la transparencia activa, para que les soliciten requerimientos? ¿Se encontraban preparadas las instituciones? Yo creo en los primeros, de buena a primera, no al estándar que uno hubiera querido. Era difícil de mencionar también las exigencias que van a tener, que fueron mucho más altas de lo esperado.
una reacción ciudadana para utilizar la ley de transparencia bien poderosa. La gente se empoderó a través de esta ley y empezó a exigir cuentas de sus autoridades utilizando este mecanismo. Pero poco a poco, tanto las Fuerzas Armadas como el resto del Estado se fue dando cuenta de la envergadura de sus obligaciones, dando cuenta que no era gratis, no era sencillo, que tenían que tener equipos de gente dedicados a esto, oficinas con estándares para cumplir plazos, para cumplir sus obligaciones en general, y sí se fueron poniendo más al día, y hoy día en general yo creo que buena parte del Estado en materia de transparencia activa, que está permanentemente a disposición del público, están cumpliendo bastante bien. Son los municipios los que tienen más dificultades, pero la Administración Central del Estado en general tiene buenos estándares. Y bueno, en transparencia pasiva, esto uno a uno, hay algunos que lo hacen mejor que otros, digamos. Claro. Es bien curioso porque los que más se le pide información son, por ejemplo, la SEC, la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Después vienen materias como de educación y salud. Pero no son de quienes reciben más reclamos. Reciben más reclamos primero de Carabineros, después del Ejército, que no solo es que la gente pide más información, y después de otros que ya sí están vinculados al área de educación y salud. No, y también ustedes predican con el ejemplo. Yo antes de esta entrevista me metí justamente al sitio web y aparece su declaración de patrimonio, están todos esos documentos en PDF, los bienes, las transacciones, todo el tema ahí también bien transparente, porque hay que predicar con el ejemplo. Está todo declarado, lo que no significa que sea mucho lo que tenga, digamos. No, una cosa no lleva a la otra. Marcelo, hay un escándalo también que ha tocado a una de las mayores empresas que comparten, o que nosotros les compartimos datos, que es Facebook. ¿Ustedes cómo ven esta filtración de datos en una red social tan grande como la americana? Mira, lamentablemente ese tipo de materia nos pilla como país en la era del hielo. Tenemos una regulación completamente inadecuada para enfrentar esa situación. Se lo pregunto porque ustedes han hecho encuentros iberoamericanos de protección de datos. Exacto. Justamente. Lo que pasa es que el Consejo de Transparencia es la única autoridad en Chile que tiene algún nivel de responsabilidad en materia de protección de datos, pero siempre en el ámbito de los datos que están en manos del Estado. El estándar mundial es que existan autoridades de protección de datos que están justamente con los consejos de la transparencia. Veíamos en un diario estos días cómo se llegaron a la oficina de este Cambridge Analytics, esta empresa que usó estos datos, y estaban las chaquetas de la autoridad inglesa que se llama ICO, que es Information Commissioner Office, que es la autoridad de transparencia, de acceso a la información de Inglaterra, que es nuestro par en Inglaterra. En México era el INAIL, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos. En Inglaterra es y Protección de Datos. Lo mismo, ellos fueron en Argentina también, la Autoridad de Protección de Datos, de acceso a la información con protección de datos. Sin embargo, en Chile nosotros tenemos unas facultades muy pequeñas y no existe alguien a cargo de enfrentar estas situaciones y de hacer valer derechos por todos los que tenemos alguna cuenta en Facebook o existen datos nuestros, sobre todo en el ámbito privado. Y es un déficit que tenemos monumental. Uno, que nos deja la improtección, la indefensión frente a estas situaciones. La única forma de enfrentarlos es ir uno a uno a la Corte de Apelaciones. Y no tiene ningún sentido que todos los usuarios de Facebook de Chile, uno a uno, contraten abogados para ir a hacer valer sus derechos en la Corte de Apelaciones. Y por otro, no existe una autoridad que se haga responsable, pero además tampoco existe una regulación que permita que esto fluya, digamos, porque hay una buena parte de datos que son permitidos, que está bien que se puedan utilizar porque sirven para facilitar el comercio internacional, para el desarrollo de la industria digital. Entonces nosotros no resolvemos el tema por ningún lado, digamos. Tenemos pendiente tenemos detenido el desarrollo de una industria de los almacenamientos en la nube, de los call centers, donde tiene que estar regulados los datos que usen, y a la hora de que se produce una situación de abuso no tenemos a quién recurrir. Exacto, o sea, hay una protección de datos de los ciudadanos que ustedes también velan ahí para que no anden por cualquier lado ni en manos de cualquier usuario. Exactamente, a nivel internacional existen los llamados derechos ARCO, sí, de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos que uno tiene. Y uno puede ejercer a través del AICO, del ICO inglés o del INAI en México, en fin. En Chile no tenemos a nadie que se pueda hacer cargo de eso, nosotros no tenemos facultades hoy día. Y es un vacío monumental, ese es un forado tremendo, histórico, que, bueno, hay un proyecto de ley que está en el Senado que trata de resolver esta situación, pero que todavía han habido 3 proyectos de ley.
históricos tratando de resolver esto y ninguno ha visto la luz. Nuestra ley actual data del año 99, antes de Facebook, antes de Instagram, antes de Twitter, y no se hace cargo de esta Hay que ponerse situación. al día. Absolutamente. Bueno, puede ser uno de los desafíos para esta década. Me quedan un minutito, Marcelo, pero es una fecha especial también esta porque ustedes están conmemorando 10 años. Tengo entendido que en agosto se cumplen oficialmente los 10 años. ¿Qué actividades se están esperando para esta década del Consejo de la Transparencia? ¿Qué actividades van a hacer y cuál es su proyección en lo que le queda como presidente del Consejo? El año 2018 lo queremos enfocar a una reflexión nacional sobre lo que ha sido el sistema de acceso a la información durante estos 10 años y lo que debe ser en los próximos 10 años. Y vamos a hacer encuentros regionales en las 15 regiones del país, encuentros participativos de reflexión, y el día 19 de abril en Santiago, en el Centro de Extensión de la Universidad Católica, vamos a hacer un gran encuentro nacional. Están todos invitados, se pueden inscribir a través de nuestros sitios web, para en un pequeño formato seminario que duran muy poco, un panel, y después una metodología participativa, poder tener las opiniones de todos sobre cómo han visto la transparencia y el acceso a la información durante esta década y cómo creen que debe ser durante la próxima década. Así que aprovecho esta entrevista para dejarlo todo invitado, a ti en particular, a todos los ciudadanos que estén interesados, y nos vemos el 19 de abril. Bueno, ahí estaremos pendientes. Muchas gracias por ese tiempo. Vamos a estar bien pendientes de lo que hagan en esos 10 años de la Ley de Transparencia que dio pie al Consejo que hoy día usted está presidiendo. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Cristian. Gracias a ustedes también por ver esta entrevista. Recuerden visitarnos en www.litoralpress.tv.cl y estar atentos a la repetición de esta conversación en los diferentes canales regionales que la emiten desde la ciudad de Iquique hasta la austral Punta Arenas.